Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestros encuentros webinar, hoy lunes 19 horas, con un tema lindo que este año todavía no tratamos en detalle con respecto a la anticoagulación en atención primaria, los anticoagulantes directos que cada vez usamos más. Y bueno, y para eso convocamos a nuestra doctora Mercedes Matiusi. Ella es médica clínica, geriatra, trabaja con nosotros aquí en el hospital hace mucho tiempo y está dentro del área de clínica de anticoagulación. Así que bueno, Mecha, te agradecemos un montonazo que estés aquí con nosotros. Hagan las preguntas que quieran. Aquí en el Zócalo va a aparecer un mail donde pueden mandar algún comentario y luego recibirán las preguntas Choice. Así podrán tener el certificado luego de la charla. Bueno, sin más, largamos y Mecha, bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a vos, Marce, por la invitación. Bueno, eh, vamos a hablar sobre anticoagulación, pero enfocándonos fundamentalmente en lo que son los anticoagulantes directos, ¿sí? Para empezar, quería repasar un poco cuáles son las causas de las indicaciones, digamos, de anticoagulación crónica y que son todas las que se ven acá en la lista, pero las que más vemos en el consultorio de atención primaria son la enfermedad tromboembólica, ya sea TBP o TEP, en general después de pasado el episodio agudo, y la fibrilación auricular. Las otras son menos frecuentes. La fibrilación auricular es claramente la de mayor prevalencia e incidencia. Acá estas son imágenes de las guías de fibrilación auricular de este año, que salieron hace poquito, y se resalta, digamos, la importancia de la prevención de el riesgo de embolias y especialmente de accidente cerebrovascular. Los pacientes con fibrilación auricular, cuando se anticoagulan, tienen una reducción del riesgo de ACV y una reducción de la mortalidad. La anticoagulación no elimina el riesgo totalmente, pero lo reduce sustancialmente, 64% el riesgo de ACV, el 26% de mortalidad. Y como vemos, es una indicación de clase A, digamos, iniciar el tratamiento anticoagulante en los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen un riesgo cardioembólico aumentado, que después lo vamos a ver. En las guías americanas del tratamiento de la fibrilación auricular, que son del año pasado, también vemos que es una indicación grado 1A iniciar anticoagulación en los pacientes con esta enfermedad. Bueno, de los anticoagulantes que hay hoy en día disponibles, los anticoagulantes orales que estamos hablando, hay dos grandes grupos, los dicumarínicos, que son los clásicos, y los anticoagulantes directos. Hoy, tanto para la enfermedad tromboembólica como para la fibrilación auricular, los anticoagulantes directos se consideran de primera elección en la mayoría de los pacientes, salvo algunos que específicamente quedan afuera y son candidatos a recibir dicumarínicos. Las principales diferencias, digamos, entre los dicumarínicos y los anticoagulantes directos es que estos últimos tienen un efecto directo sobre los factores de la coagulación. Los dicumarínicos actúan a través de la inhibición de la vitamina K, por lo cual tardan más en empezar a hacer efecto. Los anticoagulantes directos tienen un comienzo de acción a las pocas horas de tomada la primera dosis. Tienen la facilidad de administración, que es una dosis fija,
que tienen pocas interacciones medicamentosas, a diferencia de los dicumarínicos, que eso es uno de los principales problemas y que produce, digamos, tanto el riesgo de hemorragia por un aumento del RIN o de una anticoagulación inefectiva, digamos, no llegar a la anticoagulación. Y y que no tienen interacciones con la dieta, que también con los dicumarínicos a veces es una complicación tener o sea, las limitaciones que hay que hacer en la dieta. Entonces, por todas estas cosas, los anticoagulantes directos son de primera elección. En los estudios lo que se mostró es que son por lo menos tan eficaces como los dicumarínicos para la prevención de las complicaciones trombóticas o embólicas, y tienen con mayor seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con la hemorragia intracraneal. Tienen menor incidencia de lo que es hemorragia en el sistema nervioso central que los dicumarínicos. No requieren controles frecuentes como requieren los inhibidores de la vitamina K con laboratorio, aunque sí requieren un control, un seguimiento. Y por esto, bueno, por todo esto, como dije antes, ya son de primera elección. Todos los pacientes son candidatos a recibir estos anticoagulantes, salvo aquellos que tienen una enfermedad renal crónica o en diálisis, si bien hoy en día hay estudios, digamos, que se están haciendo para evaluar la seguridad de los anticoagulantes directos en estos pacientes, hasta el momento no tendrían una indicación. En las personas que consumen fármacos que pueden afectar la biodisponibilidad de los anticoagulantes directos, que son, después lo vamos a ver, pero fármacos que interactúan con el citocromo P450 o con la glicoproteína P, los pacientes que tienen válvulas protésicas y en pacientes con estenosis mitral moderada severa. Todos esos pacientes tendrían indicación médica de recibir inhibidores de la vitamina K. Por otro lado, hay que tener en cuenta el costo. Los dicumarínicos son más económicos, aunque hay que considerar también lo que implica el hacer los controles, o sea, el costo que puede llegar a tener eso entre ir a hacer el control, si es que hay que pagarlo, y bueno, y la elección del paciente. Digamos, tiene que ser consensuada con el médico antes de iniciar el tratamiento. Hay otra cosa que me voy a comentar, los dicumarínicos pueden ser anticoagulantes de elección en los pacientes en los que uno tiene que monitorear el cumplimiento con el tratamiento. En los pacientes que uno sospecha que pueden tener baja adherencia al tratamiento, los anticoagulantes directos no son una buena elección porque pierden su eficacia con el olvido, digamos, de una dosis o más. Sí, y lo que vos decís es verdad. Yo me quedo un poquitito con la insuficiencia renal a propósito de una paciente que vi en estos días. O sea, cómo uno también ajusta la dosis por la insuficiencia renal. Así que el hecho que no tenga demasiado bajo el clearance, no es un contraindicante ni mucho menos. Y hoy por hoy, a ver, uno consensúa con el paciente la elección de uno u otro. Claro. Y vos tenés de todo. Tenés uno que dice, no, no, yo quiero pagar menos porque no le importa si viene acá al hospital a sacarse sangre y todo, eso no le trae mayores cuestiones y no quiere pagar. U otros dicen que sí, eso le Que modifica no mucho. quieren bajo ningún Que no concepto. quiere, claro, ¿viste? Entonces uno consensúa mucho la... Sí, también depende, o sea, los pacientes por ahí, los que ya vienen acostumbrados a tomar los dicumarínicos, si tienen un buen control, en principio no tendrían, digamos, indicación de que uno lo Obvio. cambiara, ¿no? Pero también sería una opción en lo que se quejan justamente de tener que hacer controles frecuentes y tener que ir al hospital a cada rato. Totalmente. Bien. Bueno, acá también en las guías, bueno, siguiendo con las mismas guías que ya les mostré antes, lo que quería mostrar es que ya hoy en día los anticoagulantes directos se indican como primera elección en el tratamiento de la FA. Esto más o menos es lo que hablamos antes, entonces para
resaltar, estos son los anticoagulantes directos que hay disponibles. Lo que es importante son, bueno, varias cosas. Cada uno tiene una dosificación distinta, o sea que hay que aprender con cada uno cómo manejarlo, pero aparte tiene una dosificación distinta si uno lo está usando para la fibrilación auricular o si lo está usando para la enfermedad tromboembólica. Hay algunos, como el dabigatran o el edoxaban, que necesitan empezar con esto, o sea, cuando en la enfermedad tromboembólica necesitan hacer un puente con heparina, los otros no, pero sí todos tienen una dosis, tienen lo que es una dosis de carga, ¿sí? Que es más alta. Algunos, el apixaban por una semana, el rivaroxaban por 3 semanas, y que después se puede reducir o sea, se reduce a la dosis habitual. El rivaroxaban tiene como facilidad, digamos, que se puede dar una vez por día. Los otros, el oxaban también, pero el apixaban y el dabigatran, que son los más disponibles acá, se dan 2 veces en el día. Y la otra importante es que todos tienen indicaciones para ajustar la dosis. Algunos dependiendo del peso, algunos dependiendo de la función renal. En general, valorando el clearance de creatinina más que la creatinina, digamos, el número en sí. Y lo importante de esto es que uno tiene que o sea, adecuarse muy bien a cuáles son los criterios para reducir la dosis. Porque si uno da la dosis reducida de un anticoagulante directo en un paciente que no requeriría la reducción, que no tiene los criterios necesarios para la reducción de la dosis, también está subtratando y por ende el anticoagulante va a ser menos efectivo. Por ejemplo, el apixaban requiere que 2 criterios estén presentes para reducir la dosis. Entonces, uno no debería hacerlo en pacientes con, o sea, no es adecuado reducir la dosis por las dudas. Por ejemplo, en un paciente añoso solamente porque es añoso, ¿sí? O solamente porque tiene deterioro de la función renal, si es menor de 80 años y pesa más de 60 kilos, ¿sí? Mira, Eso, ayer, mira, una situación puntual que viene a relación de lo que vos comentás. Una paciente mía, 86 años, muy frágil, antecedentes de caídas, camina con andador, FA, fibrilación auricular. Entonces venía la cuestión, en principio creatinina, ¿no? Función renal, creatinina normal chiquitita. Y bueno, yo estoy viendo, obviamente yo hablo con la familia media hora o más, pues ya no quieren saber nada con el tema de la anticoagulación, pero quedamos con el apixaban 2,5 cada 12. O sea, en ese concepto de fragilidad también. En ese claro, concepto. y aparte, por ahí en esos pacientes es más importante sacar cuál es el clearance, estimar el clearance de creatinina, Claro, porque porque lo las va a tener creatininas bajo, bajas lo va a tener, obvio que lo va a tener bajo total, también, porque también entra, el doctor se cae. Hace meses que no se cae con una cuidadora y anda con andador. Pero también a veces entra, por más que no está en la definición formal, si la vas a anticoagular o no, en general en la balanza entre los pros y los contras son más los pros de anticoagular en el contexto de ya tener organizado un poco la planificación diaria con una cuidadora. claro, sí. Bueno, de paso podemos decir que las caídas en sí no son una contraindicación, digamos, no deberían ser una contraindicación para la anticoagulación, y o sea, porque el riesgo de sangrado por caídas en los o sea, deberían caerse excesivas veces, o sea, a ver, al que le pasa, ¿no? Y es grave, puede producir un sangrado central importante, pero no sería una contraindicación a priori de indicar la anticoagulación, o sea, ahí hay que por ahí evaluar un poco más las causas de las caídas, tratar de disminuir los riesgos usando asistentes o enfocarlo por ese lado más que por la suspensión de la anticoagulación, o la iniciación, ¿no? Bueno, entonces, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que uno tiene que tener en cuenta antes de comenzar el tratamiento anticoagulante. Primero, definir si el paciente tiene alto riesgo trombótico.
La escala es la Charles-Bass. Ahora en esta última, esto también es de las guías de fibrilación auricular del año pasado, que le sacaron el punto, o sea, antes era BASC, que era por el sexo femenino, y ahora sacaron ese punto del sexo femenino, pero igual, bueno, con un puntaje mayor de 1, ¿sí? Hay indicación de anticoagulación, o sea, implica un riesgo trombótico alto. Así como vemos el riesgo trombótico, valoramos el riesgo de sangrado. Esta es la escala que más se usa, sobre todo en fibrilación auricular, la más recomendada. Un puntaje mayor de 3 implica alto riesgo de sangrado. Esto no implica no iniciar anticoagulación, sino que hay muchos de los riesgos de sangrado que pueden ser modificables, ¿sí? Por ejemplo, el control de la función renal, bueno, la alteración de función hepática o renal, en general no, y sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol o de drogas. Por drogas se refiere sobre todo antiagregantes, otros fármacos que pueden aumentar, digamos, el riesgo de tener un sangrado, ¿sí? Y eso es a lo que uno tendría que apuntar a modificar. No indicar anticoagulación por un riesgo de sangrado aumentado, sino tratar de reducir los riesgos. Esto es interesante porque la edad en sí aumenta el riesgo de embolia, digamos, en el contexto, pero también aumenta el riesgo de sangrado. Exacto. Pero bueno, no es el único factor a determinar, como bien vos mostraste, Claro. no es que por la edad no lo voy a anticoagular, o sea, pero bueno. Claro, porque es verdad, uno siempre se queda con que tiene más riesgo de sangrar, pero también tiene más riesgo de hacer complicaciones trombóticas, embólicas. Las otras cosas que hay que tener en cuenta, bueno, son antes de iniciar el tratamiento, ver un hemograma, ver una función renal, función hepática, recuento de plaquetas y los parámetros de coagulación, sobre todo el tiempo de quick y el KPTT. Calcular el clearance de creatinina, como habíamos dicho antes, sobre todo porque hay personas en las cuales el valor, digamos, de la creatinina puede estar o sea, puede ser pseudo normal, por decirlo de alguna forma. Bueno, pesar a los pacientes, porque eso va a ser uno de los motivos por los cuales uno tiene que ajustar la dosis con algunos anticoagulantes y evaluar la medicación crónica, porque si bien tienen menos interacciones farmacológicas, tienen algunas que pueden ser graves, pueden generar complicaciones graves. Con respecto a la medicación, la mayoría de los anticoagulantes, en mayor o menor medida, pero el principal metabolismo es hepático y mediado por el citocromo P450, sobre todo en lo que es el apixaban y el rivaroxaban, y en todos, digamos, es por el circuito, digamos, de la glicoproteína P. Entonces, hay que tener en cuenta lo que son, si bien, como dije antes, no son tantos fármacos que los que tienen interacciones, pero los que tienen pueden aumentar, si son inductores, pueden aumentar el riesgo trombótico, y si son inhibidores de las enzimas que degradan a los anticoagulantes, pueden aumentar el riesgo de sangrado. Y por lo tanto, en los que son inhibidores fuertes, si las pacientes están haciendo un tratamiento crónico con esta medicación, tal vez los anticoagulantes directos no sean la mejor opción, si es que no se puede cambiar ese tratamiento y haya que pasar a los antagonistas de la vitamina K. Esto es interesante por la miodarona, ¿no? Sí, Porque decís, bueno, todos toman sí, amiodarona, sí. una FA que revirtió a ritmo sinusal, o es paroxística, ponele, pero tampoco es una contraindicación formal. No porque no es un inhibidor de los más, o sea, de los más fuertes, ¿sí? Es un inhibidor o sea, moderado a leve. El tema es que con estos, bueno, después lo vamos a ver un poquito, pero como no hay un parámetro, digamos, de laboratorio que a uno le permita saber
cuál es la cantidad de anticoagulante que hay circulante, si el efecto es, o sea, si el paciente tiene una cantidad de anticoagulante excesiva o no, es por eso que uno tiene que priorizar bien, digamos, a los pacientes que va a dar esta medicación. Entonces, por ahí vale la pena. Nosotros usamos mucho la miodarona. Qué lindo que dice ahí jugo de uva, no dice vino, jugo de Sí, yo uva. también me quedé pensando, pero dice jugo de uva y no sé, Y qué asumo que raro también. que no estaba el jugo de pomelo. Viste que el No, jugo de mira, pomelo, con, no sé, con las estatinas y todo, que sí, sí, bueno. Esto también de vuelta, digamos, en las consideraciones que hay que tener, o sea, cómo uno podría pensar a los pacientes en función de la función renal. Con un clearance menor de 15, digamos, el apixaban es el que menos eliminación renal tiene y por ahí es el que permite la indicación con clearance más bajos. Los otros, en general, con menos de 30 no están indicados y requieren ajuste de dosis, algunos con un clearance menor de 50 y otros con menor de 30, como habíamos visto. ¿Sí? Eh, la enfermedad, la función hepática, digamos, los criterios que se usan para la indicación, digamos, o no indicación o contraindicación de esta medicación en relación con lo que es la función hepática es la clasificación de Child-Pugh, que tiene que ver con los valores de bilirrubina, albúmina, la presencia de ascitis, encefalopatía y el ritmo, ¿sí? Ninguno de los anticoagulantes directos está contraindicado en los pacientes con Child-Pugh A, o sea, con los que tienen hepatopatía crónica leve, ¿sí? Sí, los que tienen, todos están contraindicados en los que tienen un grado C, y solamente el dabigatran, el apixaban y el edoxaban se podrían dar en pacientes con insuficiencia con enfermedad hepática Child-Pugh B, ¿sí? O sea, moderada. El peso, bueno, más o menos lo mismo, si bien algunos de los anticoagulantes tienen requerimiento de modificaciones en las dosis en los pacientes con pesos muy bajos, no se sabe muy bien qué pasa, o sea, no se sabe muy bien cómo se comporta la medicación en los pacientes con pesos extremos, digamos, elevados, ¿no? Con más de 120 kilos. No se sabe cuál es la biodisponibilidad y no se sabe cuál es el efecto anticoagulante real. Por ahí en estos pacientes no serían candidatos a recibir esta medicación. Bueno, otras cosas que son para pensar, digamos, antes de comenzar con esta medicación o para elegir el anticoagulante, es esto de cuál es lo de la eliminación renal, por esto que dijimos antes, de la modificación de las dosis. Algunos que, por ejemplo, que el dabigatran viene en cápsulas, que las cápsulas hay que sacarlas del blister antes de tomarlas, que si se exponen a la luz se inactivan y a la humedad, que la cápsula no se puede romper, ¿sí? Por lo que por ahí, o sea, no sería adecuado en pacientes que no tienen una buena posibilidad de tragar los medicamentos, que es bastante frecuente la aparición de dispepsia cuando se inicia con el tratamiento, que esta mejora cuando se da el anticoagulante con medicamentos, con alimentos, pero que muchas veces puede ser motivo de tener que cambiar el anticoagulante por otro directo, ¿sí? Y en los pacientes con cirugía gástrica no es segura la absorción, por lo cual estarían contraindicadas. Los anticoagulantes, o sea, cuando se pierde una dosis, digamos, cuando hay un olvido de una dosis, en general se puede volver a tomar en el día dentro de lo que es la mitad de la vida media del fármaco, ¿sí? O sea, los que se dan cada 12 horas, hasta las 6 horas más tarde se justifica tomar la medicación, o sea, uno la puede tomar dentro de esas primeras 6 horas, en los que tienen los que se dan cada 24 horas hasta las 12 horas. Después de pasado ese tiempo no se recomienda tomarlo.
Em, Me parece interesante esta diapo por dos cosas que también tuve esta semana. Una me dice, doctor, ¿puedo partir la pastilla? Cortarla porque ella no toma la pastilla ¿entendés? Y es interesante porque acá tenés Dabigatran, no romper la cápsula, pero el Apixaban y el Rivaroxaban sí. Eh, sí, entonces también te pasa esto, ¿entendés? Te pasa esto y bueno, obviamente conocerlo y también con el tema de renal, que siempre uno ajusta la dosis, pero el Apixaban con respecto al tema de la falla renal puede tener algún beneficio extra. sí, bien. Bueno, por lo general se recomienda cuando uno empieza con la medicación, cuando uno hace la indicación, o sea, el primer control hacerlo por lo menos al mes. Esto es importante sobre todo para chequear adherencia y para estimular, digamos, al paciente que continúe con el tratamiento. O sea, como todo tratamiento crónico, eh, la adherencia, o sea, se va perdiendo a veces con el tiempo, y en esta medicación no tenemos cómo, o sea, más allá de lo que cuenta el paciente, no tenemos forma de controlarlo. Entonces, a veces, sobre todo al principio del tratamiento, las primeras visitas más frecuentes ayudan a mantener, a que se mantenga. Después hay que controlar con el mismo laboratorio que habíamos visto antes, cada 3 o cada 6 meses. Cada 3 meses en los pacientes con mayor deterioro de la función renal, en nosotros puede ser cada 6 meses y en los que están muy estables, uno, no hay causas, digamos, para que hubiera modificaciones en estos parámetros, pueden ser hasta anuales. Sobre todo es importante darle, o sea, eh, explicarle al paciente que ante situaciones que pudieran afectar la función renal, como puede ser, no sé, una gastroenteritis o una infección en un paciente adulto mayor que tiene por ahí una función renal límite, pero se deshidrata un poco y tiene, o sea, puede hacer una insuficiencia renal aguda, que ante esas cosas tienen que consultar al médico porque hay que hacer un control, ¿sí? En cada una de las consultas posteriores hay que reevaluar si persiste la indicación de los anticoagulantes y también si hay algún factor que puede estar aumentando o modificando el riesgo de sangrado. Siempre reevaluar la medicación crónica, sobre todo por los que dijimos que pueden tener interacciones, y lo que hablaba un poquito antes, o sea que en realidad el laboratorio, el KPTT o el tiempo de protrombina, si bien se pueden modificar con algunos anticoagulantes, no son marcadores de cuál es el efecto, o sea, no nos permiten saber si realmente el paciente está o no está anticoagulado. Si están normales, no quiere decir que el paciente no esté anticoagulado. Hay posibilidad de usar los anticoagulantes orales, pero esto no se hace como monitoreo del tratamiento, no está indicado como hacerlo para monitoreo del tratamiento, sino en personas en situaciones muy específicas, como pueden ser ante una cirugía de urgencia o un sangrado importante. Y bueno, los resultados, digamos, no es un resultado fijo, sino que depende en qué momento, digamos, se tomó la muestra para poder evaluar. Bien, en esta, eh, los cambios, digamos, de anticoagulantes con los anticoagulantes directos son bastante sencillos, ¿sí? No hay muchos motivos para cambiar de un anticoagulante directo a otro, ¿sí? A veces, digamos, sí puede ser la dispepsia, digamos, con el dabigatran, que puede obligar a cambiar por otro, pero si no, o tal vez fallas o sea, mayor deterioro de la función renal puede facilitar, digamos, rotar por ahí a Pixaban, que es el que más tolerancia, digamos, a deterioro de la función renal tiene, o el inicio de alguna medicación específica, pero es rara la rotación entre anticoagulantes de acción directa. Cuando uno tiene que pasar de heparina de bajo peso molecular a un anticoagulante directo, lo tiene que, o sea, la primera dosis del anticoagulante directo se da cuando se daría la dosis siguiente de la heparina y ya se suspende la heparina, ¿sí? No hay que hacer puente ni nada. Lo mismo, digamos, con qué pasa cuando hay que pasar de un anticoagulante directo a una heparina de bajo peso.
para cambiar de un dicumarínico a un anticoagulante directo, lo que uno tiene que esperar a que el RIN sea menor de 2,5. Y si el paciente tiene insuficiencia renal, tal vez un poquito más, un RIN menor de 2. Cuando uno quiere pasar de un anticoagulante directo a un antagonista de la vitamina K, hay que iniciar los superpuestos y suspender el anticoagulante directo cuando se logra un RIN de 2. Y esto sí, por lo que dije antes, que los anticoagulantes directos pueden interferir con el TP y el KPTT, siempre se debe, para evaluar ese RIN que nos va a permitir continuar solamente con el antagonista de la vitamina K, hay que medirlo en el valle, que es antes de la dosis siguiente del anticoagulante. Bueno, Esta era, perdón, buenísima de la diapo anterior, porque son situaciones, uno tiene de todo, o sea, hace 2 semanas también pasé uno que toma muy erráticamente la medicación y le dije, bueno, basta, vamos a empezar con los anticoagulantes directos, y también cuando empezás según el RIN, que muy, muy bueno el comentario que vos hiciste, ¿no? O sea, cuando el RIN no llega a uno, ¿eh? O sea, eventualmente cuando continúa un poco anticoagulado, porque obviamente va a tardar más tiempo, o sea, estos son más rápidos, los directos, en un día ya está, pero los otros tardan más días, ¿viste? Entonces, está muy buena esta diapo que pusiste. bien. La otra es el manejo perioperatorio. Lo que es interesante de los anticoagulantes directos, que sí pasa con los dicumarínicos, es que estos no requieren el tratamiento puente con heparina de bajo peso, que a veces con los dicumarínicos es un complejo, digamos, sobre todo por ahí en situaciones de, no sé, cirugías odontológicas, o sea, cosas cotidianas que no es tan sencillo hacer todos estos cambios. Bueno, el manejo perioperatorio va a depender tanto va a depender de la función renal del paciente, del anticoagulante que está tomando y también del riesgo de sangrado, del riesgo de sangrado del procedimiento, ¿sí? Los procedimientos de alto riesgo de sangrado, o sea, la suspensión del anticoagulante tiene que ser con un clearance de creatinina normal. En general es más corto, digamos, que los pacientes que tienen un clearance de creatinina alterado. Ahora vamos a ver cuáles son los procedimientos de bajo, mediano y alto riesgo de sangrado, ¿sí? Y en el posoperatorio, en general, en los procedimientos que tienen bajo riesgo de sangrado, el reinicio del anticoagulante es casi inmediato, o sea, las 12 horas posteriores al procedimiento, y cuando las cirugías pueden tener más riesgo hemorrágico, se extiende más el tiempo hasta el reinicio de la anticoagulación hasta 24 o 48 horas. En esta, más o menos, es lo mismo que dijimos antes, pero tratando de mostrar cómo es el tiempo de suspensión. Estos son los días, acá me faltó ponerlo, estos son los días hasta la cirugía, previos y los días posteriores, y bueno, cómo manejarlo. Estos son, según las guías de la Sociedad Hematológica Argentina, el riesgo de sangrado de los distintos procedimientos. Bueno, me parece que está bueno para tener en cuenta, que hay algunos de mínimo riesgo que por ahí ni requieren, digamos, la suspensión de los anticoagulantes, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, finalmente, con respecto a lo que es el manejo del sangrado, nosotros vamos a hablar, o sea, obviamente que si tiene un sangrado grave o moderado, al paciente hay que mandarlo a la guardia, no es que lo vamos a poder tratar nosotros. Acá en Argentina hay solamente antagonista para el dabigatran, que actúa rápidamente, digamos,
poco tiempo revierte, digamos, el efecto del anticoagulante, se da en una única dosis. Los otros, para los otros anticoagulantes directos ante un sangrado grave, digamos, lo que hay que usar es el complejo de factores protrombínicos. Para los sangrados leves, que son los que nosotros vamos a manejar en el consultorio, lo más, o sea, lo que se hace es retrasar o suspender, digamos, la toma siguiente del anticoagulante directo por el tiempo que lleva a controlar el sangrado, pero sí es una ocasión, digamos, en la cual hay que reevaluar, digamos, si hay algún factor que se haya modificado y que haya favorecido el sangrado, ya sea que haya habido un deterioro de la función renal, que haya empezado a tomar alguna medicación, digamos, que pueda, que pueda estar aumentando, digamos, la concentración plasmática del anticoagulante, o si hay algo, digamos, que esté alterando, o sea, aumentando el tiempo hemorrágico. Bueno, creo que esta es la última. Ah, no. Una más, sobre bueno, un poco de lo que hablamos al principio, que no podía ser de otra manera, o sea, no lo podía evitar, que los pacientes adultos mayores, que son una población especial, que en general son, digamos, los que más riesgo tienen de tener complicaciones por la medicación, pero también los que más riesgo tienen de tener complicaciones trombóticas o embólicas, siempre se recomienda hacer una evaluación previa más allá de lo que el laboratorio, de lo que el peso y la medicación crónica y todo eso que es lo que hay que hacer con todos los pacientes, sino que hacer una evaluación multidimensional considerando las caídas, considerando la expectativa de vida, considerando el nivel de fragilidad, el deterioro cognitivo, como para elegir bien el anticoagulante que uno le va a dar y elegir bien la dosis. Bueno, con esta termino yo. Bueno, espectacular. Bueno, muy lindo. Fue un gran pantallazo para tener una idea. Quizás otro tema que uno pueda agregar acá, que cada vez es más frecuente en la consulta, el tema de los viajes largos en avión, y el uso de los anticoagulantes también. Para eso tuvimos un Ateneo con el doctor Bluro, se los recomiendo que lo vean en nuestro canal de YouTube de Clínica Médica, pero bueno, cada vez más a tener en cuenta esa cuestión como un uso. eh, yo estoy en breve que tener que viajar y lo voy a tomar, así que ¿Qué vas a tomar? y, y lo voy a tomar. Y ahí tengo ahora las muestras que tengo en casa, pero porque va a haber, es relativamente frecuente, cada vez te dejan menos movilizarte en los aviones, por más que haya algunos ejercicios que vos podés hacer sentados. Pero bueno, les recomiendo a todos como complementario de esta charla que vean el Ateneo del doctor Blue de hace unos meses atrás nomás. Bueno, hagan las preguntas que quieran, comentarios. Acá va a salir en el Zócalo nuestro mail de nuevo para que luego ustedes puedan recibir las preguntas Choice y obtener el certificado. Gracias, Mecha, muchísimas gracias, súper clara. Y bueno, nos vemos en un nuevo webinar de nuestros lunes a las 19 horas. Chao, chao, a seguir cuidándose. Chao, Chao, Mecha. hasta luego.